Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Desde que surgieron las precuelas al comienzo de la década del 2000, siempre ha habido un gran debate sobre cómo Palpatine puede ocultarse como un simple senador inofensivo enfrente de la vista de los Jedi. Incluso también se generaron muchas especulaciones sobre si Darth Sidious en realidad usaba algún tipo de alquimia Sith para modificar su rostro y con ello no mostrar esa terrible y deforme cara que justamente vimos en La Venganza de los Sith, así también como no mostrar sus ojos amarillentos para no generar sospecha alguna en el Senado o entre los Jedi. Y sin duda ese gran momento en La Venganza de los Sith tras su combate con Mace Windu termina siendo sumamente revelador cuando Palpatine termina siendo severamente deformado y eso en sí lo usa como una excusa ante el Senado, como una prueba más de lo que habían causado en su cuerpo el ataque de los Jedi liderado justamente por Mace Windu, por lo que esto hace que supongamos que posiblemente todo haya sido una estrategia desde el principio del maestro de los Sith para por fin revelar su verdadero rostro a toda la galaxia, ¿cierto? Sin embargo, la gran pregunta ahí queda. ¿Palpatine ocultaba su rostro antes de esto? ¿O cuál fue la razón verdadera por la que la cara de Palpatine en realidad cambió? Así que para desenmascarar esto, tenemos que analizar varias cosas de Legends y del canon actual, Masters. En primera instancia, debemos recordar que en realidad en las películas entre el episodio 1 hasta el episodio 3, nunca se nos explica nada de lo que le pasa a Palpatine. Solo se nos da a entender que el daño en realidad sí se le ocasiona a Windu al devolverle los rayos, porque si recordamos, nunca vemos el rostro completo de Darth Sidious en las películas cuando tiene puesta su capucha. Siempre lo vemos parcialmente cubierto porque supuestamente se estaba guardando el misterio de quién estaba detrás de los Sith, aunque claro, todos sabíamos que era el canciller Palpatine. Y esto se refleja tanto en el episodio 1 en su conversación con Darth Maul, donde apenas podemos verle la nariz, el mentón y su barbilla, pero con esta simple muestra nos damos cuenta que en realidad en este punto Palpatine no muestra ninguna señal de deformidad o arrugas como ya tenía en el final del episodio 3. Y de nuevo, si analizamos esto en el episodio 2, en los breves momentos que comparte con Darth Tyrannus a su regreso a Coruscant, la cosa de nuevo se repite. De hecho, ahí esto es mucho más claro porque ahí vemos la mitad de la cara de Sidious, con un mentón joven y totalmente sano en su piel. Aunque claro, jamás vemos sus ojos de Sith, los cuales simplemente suponemos que tiene y que se desatan cuando la furia lo invade. De hecho, la representación de Sidious en la serie de Clone Wars parece un tanto similar a la de los primeros 2 episodios. Se nos ocultan también mayoritariamente sus ojos y vemos un rostro más severo pero similar y sin daño alguno al que siempre mostraba Darth Sidious. Aunque es curioso que, por ejemplo, en los cómics de Darth Maul del nuevo canon, ahí sí se muestren los ojos de Sith de Palpatine, e incluso se muestre mucho más severo y siniestro, con algunas arrugas de más, como si en realidad quisiera ocultar su rostro, aunque esto no es totalmente consistente en el cómic, porque a veces se las quitan y otras veces se las ponen, lo cual más bien parece ser un rasgo para denotar visualmente cuál siniestro y malvado era Darth Sidious por dentro. Así que todo parece indicar con estas evidencias que Palpatine no modificaba su rostro, ¿cierto? Pero debo decirles que hay un elemento vital del nuevo canon que nos puede hacer pensar mucho sobre el posible uso de alquimia Sith respecto a este tema para cambiar la cara de Palpatine a placer, ya que en el antiguo universo de Legends se usa todo tipo de alquimia Sith en diferentes maneras para con ello crear monstruos o aberraciones modificando la figura de una persona a grandes niveles. Sin embargo, esto ya no es canon y no sabemos a ciencia cierta cómo puede funcionar la alquimia Sith. Pero el elemento que les comentaba sobre la alquimia Sith es justo lo que vemos en Clone Wars y mucho más presente en Rebels, ya que el propio Dave Filoni en ese episodio de Mundo Entre Mundos señaló en una entrevista que Palpatine usaba la alquimia Sith para hacer su ataque contra Ahsoka Tano y Ezra Bridger, cruzando con este poder azul hacia el plano más allá del tiempo y el espacio. Ok, esto es una muestra que usaba la alquimia, pero después en un capítulo más adelante, en el final de Rebels, vemos que Palpatine justamente se ve cara a cara con Ezra Bridger y busca engañar al joven Jedi mostrándose con una imagen alterada de sí mismo que se ve joven, con tonos blancos y puros y sin ningún daño en su cara, como si diera la imagen de ser un anciano viejo y sabio que en realidad quería ayudar a Bridger para con ello quitarlo de en medio del camino. Pero cuando Ezra decide destruir aquel resto del portal del mundo entre mundos que le ofrecía Palpatine para regresar a su familia, el Sith de nuevo se muestra
tal como era en un holograma y vemos de nuevo esa siniestra figura con el rostro demacrado y con las mismas marcas que había sufrido en el episodio 3 que claramente seguían presentes hasta los tiempos del regreso del Jedi. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Palpatine usaba la alquimia Sith para cambiar su rostro a placer o no la usaba? Como es bastante claro en Rebels y también en Clone Wars con Dooku, Darth Sidious en realidad sí podía usar la alquimia Sith. De hecho, parece ser que su poder del lado oscuro de la fuerza era tanto que ya en plena época imperial podía engañar a quien fuera, como pasó con Ezra Bridger, modificando su imagen para verse más joven y puro para inspirar confianza. Sin embargo, en todas las escenas de cómics que hemos visto de Palpatine después de la venganza de los Sith, siempre él se mostró ante el público o en su trono con esas marcas que le habían dejado los Jedi en el episodio 3. Así que aquí entramos en un área nebulosa respecto al canon. Sí, Palpatine pudo haber hecho antes esta técnica de modificar su rostro engañando hacia los Jedi u otros senadores. Eso en sí es probable, pero no hay evidencia alguna y no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que recibió un daño severo cuando Mace Windu le rebotó sus rayos de la fuerza cuando este lo venció en Coruscant y eso quizás pueda desenmascararlo todo. Y por eso, al ser un área totalmente sin una respuesta clara en el canon actual, como también lo son tantas de las cosas que tienen que ver con las precuelas, tenemos entonces aquí que recurrir a una de las fuentes más interesantes de todas, justo la novela de la venganza de los Sith, que es Legends. Y las novelas, tengo que decir, son una fuente interesante porque fueron hechas justo en el mismo contexto con las que se hicieron las películas, representando el argumento que en ese tiempo conceptualizó George Lucas en lo que había escrito. Es por eso que yo las considero parte de mi canon personal, ya que estas nos dan muy buenos indicios extras de muchas otras cosas, como por ejemplo esa historia sobre por qué Darth Vader moriría recibiendo 4 diferentes rayos en cada una de sus diferentes partes de cuerpo, que son detalladamente descritas justamente en la novela del regreso del Jedi. Y esto a su vez sucede en la novela de la venganza de los Sith para terminar de desenmascarar todo ese enigma respecto al rostro oculto de Palpatine. Así que esto nos lleva a 2 interesantes fragmentos del combate final entre Mace Windu y Darth Sidious, exactamente cuando interviene Anakin Skywalker, cuando en esos momentos el Jedi le devolvía sus oscuros rayos de la fuerza al Sith, a lo cual el primer fragmento de la novela en medio de la batalla nos dice lo siguiente: ¡Ayúdame! ¡No puedo aguantar más! El resplandor amarillo de los ojos de Palpatine se extendió a través de su carne. Su piel fluía como el aceite, como si el músculo de abajo ardiera, como si incluso los huesos de su cráneo se ablandaran, se doblaran y se hincharan, deformados por el calor y la presión de su odio eléctrico. ¡Me está matando, Anakin! ¡Por favor! Eso en realidad es una primera muestra de lo que le estaba haciendo Windu a Palpatine, reflejándole sus propios rayos. No había una máscara, la energía intensa estaba deformándole sus propios músculos y su carne, en un efecto terrible que estaba casi matando a Palpatine. Pero momentos después, cuando Anakin traiciona a Windu y Palpatine lo mata, el maestro de los Sith se reincorpora y en otro fragmento de la novela nos daría justo la pieza faltante ante este enigma. Palpatine examinó el daño a su rostro en una amplia extensión de un espejo de pared. Anakin no podía decir si su expresión podía ser repugnancia o si esto era simplemente la nueva forma de sus rasgos. Palpatine levantó una mano tentativa hacia el horror deformado que ahora veía en el espejo. Luego simplemente se encogió de hombros. Y así la máscara se convierte en el hombre. Suspiró con un toque de melancolía filosófica. Extrañaré la cara de Palpatine, creo. Pero para nuestro propósito, el rostro de Sidious servirá. Sí, servirá. Es así como todo este fragmento termina por revelarnos cómo se construyó, o más propiamente dicho, cómo se deformó ese misterioso rostro del emperador Palpatine, ya que de acuerdo a esta novela lo que sucede, sus pensamientos y lo que nos dice fue justamente su propio poder devuelto en la batalla por el maestro Windu lo que terminaría por dañarle severamente su rostro. De hecho, en esos momentos parece que el Sith disfrutaría por fin revelarse en el exterior quién en verdad era por dentro, justo al decir que la máscara se volvió
volvía el hombre, porque justo con ese enorme daño que ahora portaba de por vida, podría usarlo para inspirar mucho más miedo y al mismo tiempo ver cómo a pesar de todo se sobrepuso para destruir a los Jedi, y también como una gran prueba para todos los habitantes de la galaxia de lo que le habían hecho esos traidores a la República. Con este gran hecho, Palpatine tendría la coartada perfecta para demostrarle a la galaxia por qué él era el bueno y los Jedi los malos. Así que todo ello hace perfecto sentido, aunque claro, es curioso lo que ya señalamos en el canon actual con el cambio de imagen de Palpatine a placer, lo cual quizás podría ser una mera inspiración oscura del Sith para mostrarle una imagen buena de sí mismo a otros individuos que él consideraba débiles o buenos, como Ezra Bridger, para con ello ganar su confianza. Sin embargo, parece ser que es bastante claro con todo esto que la piel verdadera de Darth Sidious a partir de ese momento de la venganza de los Sith sería siempre llevar consigo ese rostro deformado y destruido por sus propios rayos de la fuerza. Ese en sí me parece que es la explicación más contundente. Pero si acaso también quieren ver otras historias de Palpatine cuando él fue confrontado por el brillante almirante Thrawn en plena época imperial, o también apoyar a nuestro proyecto del cómic de la sombra del imperio en Patreon, esas dos cosas lo pueden hacer directamente aquí en las pantallas finales, así también como ver otras historias de la saga de Star Wars que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.